Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, leemos los 10 versículos que tiene este capítulo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias, o damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestra oración, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Preciosa palabra, y creo que hermosa para meditar también como iglesia, porque ella nos da ánimo y nos enseña cómo debe ser el comportamiento de una asamblea, el comportamiento de una iglesia. La iglesia del Señor, para avanzar y seguir hacia adelante en su camino, el Señor nos ha dejado dos poderosas herramientas que, bien usadas, estas herramientas nos ayudarán en nuestra vida personal y como iglesia a continuar dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo y también anunciando con poder, con fuerza, para seguir anunciando su obra redentora. He dicho que nos ha dejado dos herramientas. Una de ellas es la palabra, su palabra, la palabra de nuestro Dios. Y la segunda, la oración, con la que nos sentimos identificados. Y aunque el tiempo que usamos para la oración como iglesia sea mínimo, porque el tiempo que dejamos el jueves o un día a la semana para orar juntos es poco, pero sí debe tomarse como referencia para que lo usemos la iglesia como herramienta para la edificación de la comunidad. Nos ha dejado unas herramientas, la palabra y la oración. Podríamos decir que son dos remos que hay que usar para seguir avanzando, para seguir yendo hacia adelante, que hay que usar y hacerlo
los dos a la vez, de la misma manera. Todos sabéis que en algún momento hayáis tenido la oportunidad de montar en una barca, que si nosotros nos montamos y usamos solo un remo, pues lo único que hacemos es dar vueltas sobre el mismo sitio. No nos movemos del lugar donde estamos, pero que si lo hacemos con los dos remos a la vez, usamos la palabra, usamos la oración, pues esto nos dará la oportunidad de avanzar y la oportunidad de seguir hacia adelante. La palabra, la Biblia, todos sabemos que es la revelación completa que nuestro Dios nos ha dejado y contiene todos los principios espirituales necesarios, todos esos principios de valor permanente para el pueblo de Dios. Sabemos que la palabra es la voz de nuestro Padre, es la voz de nuestro Dios, y que a través de ella habla con nosotros, nos comunica sus deseos, quiere trazar nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es por eso que la hemos de considerar, la hemos de meditar, estudiar, pero sobre todo la hemos de obedecer. La oración nos permite, como sabéis, hablar y estar en comunión con nuestro Señor, sea en público, sea en privado, sea en la comunidad, sea en soledad en nuestra casa. Nos permite hablar y estar en comunión con nuestro Señor. Y es en esa preciosa relación en la que los creyentes, cuando nos sentimos en la intimidad con nuestro Dios y sentimos su fuerza a través del Espíritu, pues estamos recibiendo una inyección de fuerza, estamos recibiendo la fuerza, la vitalidad que el creyente necesita. Y así que en esta noche vamos a intentar usar los dos remos. Primero el de la palabra y después usaremos el de la oración. Todos sabemos que el propósito de esta carta que escribe el apóstol Pablo es animar a los nuevos convertidos a mantenerse firmes no solo contra la persecución que en tantos momentos la primitiva Iglesia sufrió, sino también a que no pierdan el primer amor, a que sigan hacia adelante con firmeza bajo la influencia del Espíritu Santo, que no pierdan el primer amor y que por la influencia de la ciudad donde vivían, la influencia de la sociedad con la que tenían que convivir, pues volvieran al estilo de vida pagano que habían llevado anteriormente. Apóstol lo que desea es que sigan progresando en la fe, en el Evangelio, en esa esperanza que habían abrazado y que continuaran en la vida en el Evangelio. Sí que por la lectura del capítulo descubrimos cómo el apóstol se siente admirado por los progresos espirituales de los convertidos en Tesalónica. Y el apóstol, junto
con los hermanos Silvano y Timoteo, pues se sienten admirados, se sienten contentos y dan gracias a Dios por ello, por los progresos espirituales de estos convertidos, de estos nacidos de nuevo, de todas estas personas que habían conocido al Señor, habían conocido su Evangelio. Y destacan tres cosas que deben ser la lección para nosotros en esta noche. Destacan su obra, destacan su ejemplo y destacan también su servicio. Los versículos 3 y 4 dicen que damos gracias a Dios, estamos orando y en esa oración estamos dando gracias por vosotros, pero acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Su obra en este momento es lo que el apóstol en su oración está destacando. ¿Y de qué obra se trata? ¿De qué obra se está tratando? La obra de vuestra fe. Y creo que todos recordamos, sin necesidad que busquemos en la palabra ni podamos profundizar en esta noche en ello, que el apóstol Santiago está hablando de que la fe sin obra es muerta. Aquí el apóstol está dando gracias por la obra de vuestra fe. Y Pablo da gracias por una fe de estos hermanos, una fe activa, una fe que estaba obrando, una fe que eso que habían recibido del Evangelio y de parte del Señor por el Espíritu Santo, estaba siendo una fe que operaba, que era la fe que les hacía mirar hacia arriba, que les hacía mirar hacia el Señor, que era una fe que no en ningún momento le hacía confiar en el conocimiento, ni en su trabajo, ni en su obra. Le hacía mirar hacia arriba, hacia nuestro Señor, para confiar en el día a día plenamente en Él y no confiar ni depender de sus capacidades, de sus conocimientos y de sus recursos. La fe que obraba, la fe que operaba, la fe que actuaba y confiaba plenamente en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo continuamente da testimonio de esta acción en su vida. ¿Recordáis aquellas palabras de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mi poder, no es lo que sé, no es lo que yo conozco, no son mis conocimientos, no es mi escuela, lo que yo traigo, lo que aprendí con Gamaliel, es lo que estoy aprendiendo y en la comunión con el Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también la obra a la que se refiere el apóstol Pablo, acordándome sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de nuestra fe, pero también del trabajo, ¿verdad? Del trabajo de vuestro amor. Esto era una obra, era un trabajo, era un servicio, era una actividad constante en la iglesia de los tesalonicenses. El trabajo de vuestro amor. Y cuando el apóstol habla del trabajo de vuestro amor, no está pensando en alguna obra de misericordia hecha
desinteresadamente. No está pensando en obras altruistas que generosamente podían hacer. No está pensando solamente en eso, como por lo general entendemos esta expresión. No es el trabajo de vuestro amor, no es un trabajo desinteresado, altruista. Había un esfuerzo mayor en la manifestación del amor del Señor en su vida, en la vida de esta iglesia. La palabra que se usa aquí denota el trabajo laborioso que trae a nuestra mente la idea incesante de penuria, de estar soportando comportamientos, actitudes por causa del amor, sufrimiento por causa del amor. No era solamente dar generosamente, sino también el sufrimiento que podía venir encima. La gran meta del creyente no debe ser el conocimiento del amor, como lo describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, sino la práctica activa del mismo. La vivencia, la actividad cotidiana realizada en amor y manifestada hacia los hermanos. Pablo da gracias a Dios por el trabajo de amor de los tesalonicenses, pero si escribiera hoy a nuestra iglesia, si nos escribiera personalmente a cada uno de nosotros, ¿qué nos diría? ¿Qué tendría que decir de cada uno de nosotros? Bien nos gustaría que escribiera el apóstol con estas mismas palabras. Pero su obra también se manifestaba como una constancia en la esperanza, dice el versículo 3. Trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia. Y el término que usa el apóstol significa una actitud viril y resistente. Constancia con fuerza y resistencia, aguantando y soportando. Había que seguir hacia adelante. Y había que ser constante. Había que soportar. Había que aguantar. Pero había que seguir remando, ¿verdad?, con los dos remos, para poder seguir hacia adelante. En el contexto cristiano, la esperanza siempre tiene un matiz de certidumbre, esperanza, un matiz de seguridad. Es un aguardar confiadamente y muy especialmente se orienta hacia la segunda venida del Señor, se orienta hacia nuestra eternidad con Él. ¿Recordáis el domingo que estamos hablando del capítulo 4, de algunos versículos de esta carta? Así que para los tesalonicenses la fe, el amor y la esperanza no eran conceptos teológicos, sino elementos que vivían, elementos que disfrutaban, elementos para que nosotros también lo vivamos y lo disfrutemos. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el versículo 3, lo escribe, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva. Y esta era la esperanza de la Iglesia
que también el domingo considerábamos y disfrutábamos con la lectura del capítulo 4 y el versículo 17. No, el versículo... el versículo 17, capítulo 4, 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, era refiriéndose a la venida del Señor. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué palabra? La del final del versículo. Y así estaremos siempre con el Señor. Y esta es nuestra esperanza, y esta es nuestro gozo. Y como expresa el versículo 5, que hemos leído del primer capítulo, dice, por nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No fueron palabras lo que escucharon, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, pues fuimos entre vosotros por amor a vosotros. El Evangelio había llegado en poder y el Evangelio había llegado a ellos y operaba, ¿verdad? Y actuaba. El ejemplo, ya vamos ahí deprisa, dice en los versículos 7 y 8, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fijaos qué ejemplo más extraordinario es de esta iglesia. Estaban siendo un ejemplo de manera que su trabajo, de manera que su testimonio llegó a llamar la atención en toda Grecia, y su ejemplo estaba sirviendo para ayudar y animar a otros a seguir al Señor. Yo diría que cuánto hay que aprender de esta iglesia. Porque a veces se nos puede dar bien a uno, mejor, a otros peor, expresarnos en las predicaciones, en dar testimonio, tenemos una buena elocuencia, podemos tener palabras, pero aquí lo que está diciendo, habéis sido ejemplo para animar a otros, para ayudar a evangelizar, que vuestro testimonio está siendo tan claro que está ayudando a la conversión de otras personas. Una iglesia que elogió excepcionalmente el apóstol Pablo porque fueron eso, una iglesia ejemplo, una iglesia digna de aprender de ella, ya que llegó a ser base para la extensión del Evangelio. El apóstol nos dice que ellos habían hecho, el apóstol no dice que ellos habían hecho grandes manifestaciones públicas, ni grandes campañas de evangelización para la divulgación del Evangelio. Actos que en ocasiones se les dice porque no van acompañados de un buen testimonio. Y nosotros podríamos poner carteles muy grandes por las paredes de Linares, diciendo Juan 23, poniendo
anuncios en la radio y en la televisión, pero si luego la vida de la Iglesia está empobrecida, tiene un mal testimonio, hay manifestaciones de pecado, pues todo lo que hagamos, todas esas manifestaciones no están sirviendo de nada, no van acompañadas, ¿verdad?, la predicación del Evangelio ni todo lo que digamos de un buen testimonio, sino que vuestro ejemplo, vuestro testimonio es lo que ha servido para divulgar, para extender la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, porque esto es un compromiso de todos nosotros, de hombres y mujeres, de jóvenes y mayores. Es un compromiso de todos. Hermanos y hermanas que no han sido grandes oradores a nuestro alrededor, pero que han sido personas de buen testimonio, que con su silencio en unos momentos, con su obrar, con su actuar, con su oración, han sido ejemplos y han traído a otras personas al conocimiento de la verdad y al conocimiento del Evangelio. Han traído a otros al Señor. Recuerdo un ejemplo breve, pero lo voy a decir. Estábamos en el médico en una ocasión y un hombre, pues, preguntaba: ¿usted dónde es? Estábamos en la residencia. Pues yo soy de Santisteban. Hombre, pues yo en Santisteban conozco a fulano de tal, conozco a Pepe Cuadrado. Y el hombre: hombre, Pepe. Y empezó a hablarme de este hermano, y empezó a hablarme maravilla. Era el barbero del pueblo. Y él, dice, llegaba Pepe allí, se sentaba con nosotros y nos explicaba la palabra del Señor. Siempre llevaba un folleto, un Nuevo Testamento, una palabra. El hombre muy sencillo, pero siempre nos dejaba consuelo en nuestros corazones. Esto es verdad. Ahora, somos nosotros ejemplo en nuestra sociedad. Somos realmente la luz del mundo. Somos la sal de la tierra, como nos invita el Señor Jesucristo a través de su palabra. Pues tenemos que pensarlo, tenemos que considerarlo. Y en tercer lugar, y con eso terminamos, el versículo 9 que hemos leído, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Era tal el impacto el que esta iglesia, este grupo de creyentes estaba haciendo en la sociedad de su tiempo, que cualquiera podía decir lo que estaba sucediendo en Tesalónica. Y Pablo destaca tres cosas: la conversión del oído a Dios, el cambio de vida que se estaba produciendo en la vida de aquellas personas. Tenía que haber sido una parte muy significativa de la evidencia de su testimonio por su conversión. Era algo que se apreciaba, que se advertía, que la gente lo estaba sintiendo, su conversión. En segundo lugar, dice para servir, que aquella conversión fue para servir al Dios vivo. No es suficiente una actitud negativa frente a los ídolos, o una actitud anticlerical, como a veces manifestamos. Yo a los curas no los quiero,
no quiero hablar con ellos, no quiero, ni creo en lo que dicen, ni en lo que hacen, ¿no? No es una postura anticlerical. Creo que el concepto de conversión halla su expresión más completa en este versículo, porque nos habla de un cambio radical, dar la espalda a toda una vida pasada, y eso es lo que significa conversión, para servir a Dios vivo en nuestra vida, para servir a Dios vivo. La Escritura no nos dice nada de una conversión con el solo propósito de salvarse, no nos habla solo de salvación, sino nos habla de salvación con el fin de servir, adorar y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Si a Dios le tenemos en su debido lugar en nuestra vida y estamos disfrutando la salvación, seguro que esto nos lleva al servicio, a la obediencia y a la santificación. Y el versículo 10 lo remata el apóstol, dice, y esperar en esta vivencia, en este servicio, hay algo que también se debe manifestar en la vida del creyente, y esperar con gozo, vivir en la esperanza y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La esperanza gloriosa se encuentra en el Señor. La segunda venida de Cristo no es algo extraño, no es algo misterioso, sino un factor esencial en la vida y testimonio del creyente. Desde la ascensión del Señor, y que nos relata los hechos del capítulo 1, a partir de versículos 7, 8, 9, 10, 11, todos esos versículos, desde la ascensión del Señor, los discípulos vivieron expectantes, esperando al Maestro. Es por eso que la vida del creyente se concreta en ese ardiente deseo de servirle y encontrarse cara a cara a su amado Señor, y además verle triunfante y verle glorioso. Yo creo que no queremos ser una iglesia olvidadiza, una iglesia perezosa, una iglesia que deja en el camino lo que son los propósitos de nuestro Dios. Pero sí queremos y deseamos ser una iglesia de vivir en la obediencia de su palabra y vivir de acuerdo a su voluntad para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra.